Muy buenos días a todos. Bienvenidos un día más a otro de nuestros webinars, en este caso de Power Platform. Hoy vamos a hablar de bytecoding, aunque bueno, no solo bytecoding, sino al final de aplicaciones generadas con inteligencia artificial y que no solo es IA, el trabajo que hay detrás. Tengo la suerte hoy de estar acompañado por Sofía Plata, Software Architect en el departamento de Power Platform en Prodware. Hola Sofía. Buenas, buenas. Y yo por mi parte, pues nada, ya me conoceréis de algún otro webinar. Soy Solution Specialist en el área de Power Platform y nada, soy de los primeros con los que habláis cuando hay alguna oportunidad, hay alguna idea, alguna necesidad y aquí os dejo, al final tendréis el contacto tanto de Sofía como mío para cualquier duda que podáis tener. Como siempre, tenéis una pestañita para poder dejar preguntas, ¿de acuerdo? Las iremos monitorizando a medida que vayamos haciendo la presentación. De todas maneras, al final tenemos una sección en específico precisamente para recoger todas esas preguntas y contestarlas. También porque seguramente más de una pregunta se repetirá, ¿no? Hay una que ya me la conozco, que es la del licenciamiento, que seguro que saldrá y si no lo trataremos, no os preocupéis. Y bueno, igualmente el tiempo que no quedara lo contestaríamos por correo electrónico, por llamada, por lo que consideráramos. ¿De acuerdo? Lo que consideréis. Y nada, empezamos. ¿Qué tenemos para hoy? Pues tenemos un índice en el que hemos intentado no hacer una clase magistral, sino que si os fijáis en cada uno de los puntos, tenemos tanto explicación primero una contextualización de qué posibilidades tenemos para hacer aplicaciones hoy en día en Power Platform y luego pues vamos de menos a más complejidad, por decirlo de alguna manera, y hacemos demo en todas y cada una de ellas, porque creo que al final, pues de PPT seguro que habréis visto muchas, pero creo que lo interesante es ver pues en acción o ver casos reales para que con eso pues os hagáis una idea de hacia dónde poder enfocar pues una u otra solución, ¿de acuerdo? Empezaremos por esta parte que os digo de contextualización, de qué se puede hacer ahora mismo. Luego ya iremos dentro de ese que se puede hacer, de ese camino, toda la parte de prompting hacia app, ¿vale? Con App Builder y By Power Apps. La parte más clásica, aunque no se queda atrás, de Canvas Model Driven y esa parte de Generative Pages que creo que es interesante traerlo, que ya lo hemos comentado en alguna otra sesión. Y luego vamos al punto fuerte, que son las Code Apps y Single Page Applications de Power Pages, que al final es código generado con IA, en base a especificaciones, en base a prompts, para poder pues, generar aplicaciones que sean atractivas y que tengan pues, una aceleración en cuanto al desarrollo importante. También veremos demos de estas dos. Y luego al final, pues como cierre de todo esto que hemos visto, para no marearos mucho, daros tips para ver hacia dónde tenemos que enfocar, depende de qué solución. Como digo, todo tiene su encaje, tiene su nicho, su solución a un problema y depende del momento en el que estemos o la aplicación o la necesidad que tengamos, pues hay un encaje mejor o peor. Y al final, pues obviamente lo que comentaba, la parte de preguntas para pues, cualquier pregunta que tengáis poder tratarla en la sesión. Muy bien, pues empezamos. Un mundo de posibilidades. Típicamente en Power Platform y en Dynamics, el marco como extensión también de tanto de CRM como de RPs, pues teníamos dos soluciones, que eran las aplicaciones Canvas o de lienzo, que son más a medida, más orientadas a movilidad, más orientadas a proceso, y como puede ser una app de almacén o una app de firmas o algún otro tipo de aplicación para hacer checklists o fotos, toda esa parte más orientada a dispositivo. Y luego teníamos otro tipo de aplicaciones más tipo back office, de datos, pues como pueden ser las aplicaciones basadas en modelos. Pues de eso se nos ha abierto el abanico. Se nos ha abierto el abanico de posibilidades a un punto en el que pues tenemos desde un tema más de aplicaciones puramente departamentales o de productividad personal, incluso diría, de hecho, porque estamos en el punto de tener aplicaciones de productividad personal eh, para una persona, incluso, ¿de acuerdo? Para gestionar algún proceso,
hacia la parte más clásica en la que pues llevamos tantos años trabajando en Power Platform y en Dynamics a nivel de pues, soluciones de negocio, enterprise, y luego pues aparece un nuevo player dentro de este ecosistema que es pues las aplicaciones más pro code o más de desarrollo con código, que aquí es donde la IA es donde está acelerando en el desarrollo de este tipo de soluciones. Como veis, tenemos un punto más no code o prompting en el que mediante texto y lenguaje natural generamos aplicaciones hacia un desarrollo más técnico, ¿vale? Y profesionalizado en el sentido de complejidad, integraciones, etcétera, con la generación de aplicaciones usando IA generativa, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de zoom porque esto puede parecer como muy, muy, muy alto nivel, ¿vale? Y lo vamos a pintar como un camino de menos, de menos cerca, de más cerca del usuario, disculpad, hacia más cerca del desarrollador o más técnico, ¿vale? Vamos a ver todas y cada una de estas partes, ¿de acuerdo? Es un poco el índice elaborado, pero sí que la idea al final, ¿cuál es? Pues que en función de la necesidad, en función del público objetivo, en función de el equipo que tengamos, que eso también es importante, y si ese equipo está formado, depende de qué aplicaciones, depende de la necesidad, pues habrá un encaje u otro dentro de este tipo de soluciones. En lugar de ir un poco a vista de pájaro, vamos a hacer un poquito de zoom en cada una de ellas, ¿vale? Entonces vamos a ir a la primera, que es la parte de App Builder y by Power Apps, ¿vale? Al final, ¿cuál es el enfoque? Pues de prompt a app, pues tal cual. La idea cuál es? Que este tipo de aplicaciones se desarrollan eh, en el caso de App Builder se desarrolla pues dentro de Copilot 365. Aquí sí que hay un condicionante, es que está dentro, es un agente dentro de Copilot 365 que nos habilita a hacer aplicaciones en base a prompting. ¿Cuál es la idea? Pues que antes lo que pues tenía cierta fricción en cuanto al desarrollo de soluciones por parte de makers, por parte de citizen developers, estos conceptos más del mundo low code de Power Platform, pues ahora está mucho más cerca de los usuarios de negocio porque ya no es necesario aprender Canvas, por ejemplo, que es un tipo de aplicación, para poder desarrollar según qué tipo de soluciones. Y esto abre un abanico, obviamente todo es un poder que conlleva una gran responsabilidad y si aquí en esta reunión hay bastantes IT managers y seguro que me entenderán a nivel de gestión precisamente de todo ese tipo de aplicaciones que pueden surgir. Pero sí que es verdad que es una aceleración a nivel prototipado, a nivel gestión y generación de aplicaciones para productividad de equipos, de personas, de departamentos, siempre y cuando la complejidad pues, no sea muy elevada en cuanto a integraciones y demás. Luego veremos la evolución de esto, ¿de acuerdo? Que damos el salto hacia Dataverse y va un poquito más allá. Pero ahora, ¿qué podemos hacer con App Builder? Pues en base a prompting, generar aplicaciones ligeras, entre comillas, en las que no hay integraciones con otros sistemas, es algo más de una app de gestión de algún tipo de proceso o de apoyo de algún tipo de proceso con el que satisfacer una necesidad. ¿Vale? Esto está dentro de Copilot 365, está cerca del usuario, obviamente se tiene que activar, se puede gestionar a quién le damos ese poder, ¿vale? Pero sí que es verdad que a nivel transformación, pues habilita generar ese tipo de soluciones y que nos faciliten pues la transformación y la aceleración en cuanto a solventar una necesidad. Esa misma necesidad puede, y es habitual, nace a nivel departamental y luego incluso podría escalar. Y ese escalar, obviamente, sería pues que dejara de estar en la Builder y lo creáramos como otro tipo de aplicación dentro de Power Platform para que tuviera más recorrido. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de soluciones pueden caber aquí? Pues aplicaciones de innovación, gestiones de conocimiento, gestión de un proceso, añadir documentación, trazabilidad sobre procesos, seguimiento de tareas, e incluso evaluaciones de desempeño, más a medida, es decir, montar un cuestionario, una serie de cuestionarios en las que pues, recojamos una serie de información y la guardemos. Obviamente todo esto tiene su parte de seguridad que hay que gestionar, ¿vale? Pero sí que se puede habilitar este tipo de soluciones para poder acelerar en un proceso. Incluso yo con este tipo de soluciones tengo el concepto de aplicaciones tirita o aplicaciones puente en la que pues, desarrollamos una pequeña solución antes de tener una solución definitiva
para poder solventar esa necesidad o gestionar un proceso. Si vamos un poquito más allá, y ahora vamos a ver demo tanto de App Builder como de lo siguiente, ¿vale? Lo siguiente es, pues, dar el salto, ¿vale? Este tipo de soluciones que App Builder, que ahora lo veremos, trabajan sobre SharePoint, ¿de acuerdo? Y al final, pues, tienen sus limitaciones en cuanto a volúmenes de datos, en cuanto a un modelo relacional que sea muy elaborado o que tenga, pues, ciertas necesidades de integración que no pudiéramos pues acometer en en un primer estadio. ¿Cuál es lo siguiente? Pues obviamente migrar hacia Dataverse. Y es aquí donde el hecho de migrar a Dataverse pues ya se queda fuera del alcance de lo que hace App Builder. Y entonces es donde, pues todavía está en preview, pero es donde aparece Vive Power Apps, que no deja de ser el App Builder dopado, para que nos entendamos, el App Builder para más pro, por decirlo de alguna manera, en el que pues tenemos base de datos en Dataverse en lugar de SharePoint, podemos convivir con otras soluciones que tuvieran integradas. De todas maneras, yo lo veo más ahora como algo para prototipar que como algo para hacer soluciones enterprises. Todavía está en preview, está un poco verde a mi parecer, pero sí que pues es un poco el abanico de soluciones por el que está apostando Microsoft para poder dar ese tipo de soluciones, ¿de acuerdo? Vale. He hablado mucho. Vamos a la parte más de demo. Os enseño a Builder. ¿Vale? App Builder es un agente que aparece dentro de Copilot 365. Aquí sí que tenemos un prerequisito y es que tengamos Copilot 365 para todos los usuarios que utilizan esta aplicación, ¿de acuerdo? Aquí es donde sí que pues, hay una apuesta a nivel de empresa, ¿no? Con toda esta parte de Frontier, que seguro que lo habréis oído. Todavía está en Frontier, la parte de App Builder como agente, es un agente especializado en el que igual que tenemos Cowork, que salió hace poquito, y tenemos Researcher y otro tipo de agentes especializados dentro de Copilot 365, tenemos uno que nos deja hacer pues, aplicaciones. ¿Vale? Dentro de este, como veis, es una interfaz de chat en la que incluso me puede dar ciertas ideas para hacer alguna aplicación y aquí es donde tengo yo el listado de aplicaciones. ¿Qué es lo que he querido hacer? Pues como siempre, no me gusta hacer el prompt directamente, se lo he preguntado a mi IA de confianza, en este caso ha sido Copilot. Os he dejado aquí, esto es funcional, podéis copiároslo, ¿vale? Os he dejado el super prompt que he utilizado para hacer esta app de innovación, ¿de acuerdo? Y lo que quiero es tener pues una app de innovación en la que se justifiquen ciertos aspectos para que esa app pues acabe saliendo a la luz, ¿vale? En el que se pues capten cierta información de valor, ¿vale? Para que todas las personas del departamento puedan rellenar su propuesta de app o de idea y la justificación de por qué esa app es importante, ¿no? Y entonces con esto, ¿qué es lo que he hecho? Pues se lo he dado a App Builder. Esto tarda un ratito, ¿vale? Creo que me tardó como unos 15 minutos en hacer toda la aplicación, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ha salido de todo eso? Pues me he generado una aplicación, obviamente a nivel branding no le he pedido nada, no he tocado nada, es lo que me ha dado directamente. Aquí es donde obviamente se puede, ahora vemos la parte más de edición, se puede adaptar a nivel branding corporativo, que tenga ciertos temas de accesibilidad, pero con ese prompt que era elaborado, me ha dado toda una serie de secciones en la que yo pues puedo gestionar, la he llamado HypnoHub, no se le había dado yo el nombre, pero me lo ha dado, me lo ha dado el propio App Builder, ¿de acuerdo? En la que yo gestiono diferentes campañas en las que doy pues unos retos y en esos retos pues quiero gamificar y dar puntos a todas aquellas personas del departamento que aporten valor y que aporten ideas para pues solventar esos retos que tengo a nivel transformación dentro de mi empresa, ¿vale? Y con esas ideas, pues obviamente pues una serie de detalles, etcétera. Todas las aplicaciones que se generan con App Builder tienen ese saborcito de las apps de React, que son todas iguales, pero sí que a nivel gráfico luego podemos iterar para que pues, sean diferenciales y tengan un valor diferente, un look and feel más adaptado a nuestra empresa o a nuestro negocio y a nuestro branding corporativo. De todas maneras, yo creo que el objetivo de esta parte de demo, sobre todo, es que veáis el potencial de que en base a un prompt, que obviamente se lo he pedido a la IA que me pregunte y que elabore un poquito el funcional, pues me ha generado pues, toda una serie de pantallas con las que poder gestionar este proceso. ¿De acuerdo? Esto ahora mismo, ¿dónde se guarda? ¿No? Porque seguro que muchos os preguntaréis. Trabaja con sitios de SharePoint. Dentro de la app, al generar la app, se genera
un sitio de SharePoint. Obviamente tenéis la persona que está usando esta gente tiene que tener permisos para gestionar sitios. Lo digo por todos esos responsables de IT que están ahora pensando me van a generar 80.000 sitios en mi empresa. Es algo a tener en cuenta. ¿Vale? Pero sí que se genera un sitio por debajo en el que mediante listas de SharePoint se gestiona toda la información que vemos en la aplicación. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde precisamente es la persistencia, la base de datos que hay detrás de la app. En el momento en que esto necesita pues, un volumen elevado, pues estas listas de SharePoint pues, dejan de tener, dejan de dar de sí, digamos de alguna manera, para dar el salto hacia Dataverse o hacia otra base de datos un poquito más elaborada. ¿De acuerdo? Pero sí que para satisfacer esta necesidad es más que suficiente. ¿Cuál es la experiencia de edición? Pues como veis, yo aquí ya creé la app, la actualicé ayer, le damos al botón y aquí directamente habla con el agente y le dice, quiero editar mi app InnoHub, ¿vale? Y me habilita un prompt para poder decirle, pues quiero que adaptes el branding corporativo a mi web, con el branding de mi web, o quiero que añadas una sección de incidencias, o quiero que modifiques este texto, incluso se le puede dar, aquí podemos añadir trabajo que tengamos a nivel de alguna presentación corporativa, algo que nos dé ideas para poder pues, arreglar esos formularios o complementarlos, o incluso subir una imagen en la que hemos hecho una captura de esta pantalla, hemos tachado algo y queremos que lo reestructure, ¿vale? Pero sí que la experiencia de edición pasa por aquí. Como veis, yo aquí ahora no tengo la posibilidad de tocar el código que hay debajo, como veremos luego en las siguientes opciones a nivel de desarrollo que sí que podemos hacerlo, ¿vale? Y con esto pues vamos a dar un pequeño salto a sofisticar esto un poquito más, ¿vale? Al final esto se publica y como veis se puede acceder dentro de Copilot 365 como una app más, ¿vale? Para poder llevar a cabo ese proceso. Entonces vamos a dar un pequeño salto y vamos a ver qué es lo que hay después, ¿de acuerdo? ¿Vale? Para poder elaborar esto con By Power Apps. Mi compañera Sofía. Vale, comparto pantalla. Perfecto. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? El App Builder al final trabaja sobre SharePoint, es más, digamos, de pues una funcionalidad adicional que podemos meterle ese Copilot que nos sirve sobre todo pues para demos, ideas, para nosotros poder decir, ostras, esto es lo que quiero, esto es lo que me gustaría y luego ya de ahí poder llevarlo al siguiente nivel. ¿Y cuál podría ser el siguiente nivel? Entrando un poquito más en lo que es el Vibe Coding, ¿vale? Esto que veis en pantalla es la aplicación que ha generado Vibe Coding de Power Platform sin que yo haya modificado nada del prompt que os ha mostrado ya en pantalla. Es decir, mismo prompt para App Builder y para Vibe Coding y la aplicación que me genera dentro de lo que es el entorno de la Power Platform sería esta. Para que veáis que no os miento, aquí tenemos ese prompt, ¿vale? Y lo que hago es literalmente lo publico y ya lo tengo disponible para acceder a ello desde mi plataforma, desde mi Power Platform. ¿Esto que nos permite? Tener esas aplicaciones más elaboradas, que es, digamos, es ese app builder en esteroides, podemos tocar el código aquí en el editor, ¿de acuerdo? Podríamos meternos a juguetear por si tuviéramos conocimientos. Si no lo tenemos, no pasa nada, porque podemos continuar iterando sobre aquí y luego realmente tenemos una capacidad pues, estupenda de visualizar aplicaciones y de trabajar con ellas con una rapidez pero espeluznante. Lo mismo, ya hemos comentado 10-15 minutos si teníamos una aplicación con la primera iteración, yo en este caso en 5 minutos la tenía. Le he dado publicar y me he podido olvidar del resto, ¿vale? Esto al final que usa por detrás un equipo de agentes que lo que hace es analiza tus requerimientos, genera una arquitectura y una estructura de datos y luego monta el código para que tú puedas jugar con él como quieras. Y literal, es una aplicación totalmente utilizable, ¿vale? Si es cierto que no recomendamos todavía que esto sea, o sea, no está enterprise ready, ¿vale? Pero podemos utilizarlo y ya os digo, Esto, totalmente funcional, como ¿vale? O veis, sea, yo la pantalla que ha generado es diferente a la que hemos generado. Y esto es importante porque al final no deja de ser IA generativa. Es decir, el resultado es tan determinista como detalle añadamos a ese prompt. Pero aún así, siempre hay una parte en la que pues, el mismo prompt nos puede dar resultados diferentes. En este caso está generando código y ese código que está generando pues no es exactamente igual. Por eso esto
ahora lo vemos más como una solución para prototipar, para gestionar expectativas, para validar cómo se tiene que ver la solución y luego veremos en las siguientes demos hacia dónde vamos o hacia dónde va un poquito más allá. Esto de momento está verde, como decíamos, está en un Ujú. estadio y no, esos agentes no es algo que podamos tocar, esos agentes especialistas que hay por debajo trabajando. Entonces ahí es donde pues no se siguen unas buenas prácticas, se tiene que tener en cuenta el ciclo de vida. Digamos que todavía no estamos ahí, pero sí que pues es esperanzador el hecho de poder acelerar en este tipo de desarrollos. O sea que es algo que está en camino, pero que todavía no hemos llegado ahí. ¿Vale? Con A tener esto, en cuenta también, un sí, segundo, Jaume, un par de limitaciones que tenemos, ¿de acuerdo? Vive Power Apps está en proceso de llegar a General Availability, está en ciertas regiones y se puede utilizar, pero todavía no está en el conjunto de GA, ¿vale? Y también una pequeña limitación, al final, como decía antes Jaume, yo me voy a mi copilot de confianza, a mi agente de confianza y le digo, por favor, ayúdame a generar este prompt, hazme preguntas, dime qué me falta, qué riesgos ves aquí, etcétera, y generamos un prompt estupendo. Ahora, tenemos que jugar en Vibe Coding con la parte de las iteraciones a los promptings, ¿de acuerdo? Porque tenemos una limitación, es muy amplia, pero de 4.000 caracteres por prompt. Por tanto, esta aplicación en particular tenía un prompt de aproximadamente 3.900 caracteres. ¿De acuerdo? Y veis que es una aplicación, vamos, estupenda y súper completa. Pero a tener en cuenta eso, que al final no dejamos de tener que trabajar con iteraciones en muchos de nuestros casos, tanto para llegar a una versión final, porque vamos viendo modificaciones que queremos hacer, pero incluso dentro de un principio hay muchas estrategias de prompting correctas que parten de empezamos en la base y vamos construyendo de una a uno, ¿vale? Y por aquí, si quieres, dejo la parte de vibe sí. coding y Sí, a pasamos a la ver, siguiente. esto sobre todo, sí, sobre todo era pues el hecho de qué viene después, ¿no? Es decir, si se nos queda Eso es. corto el App Builder, ¿dónde vamos? Y de hecho no solo vamos aquí, esto es algo que se está trabajando y que es algo que pues tarde o temprano llegará y podremos seguramente poder pues añadir ciertas skills o cierta información o configuración para que se sigan unas buenas prácticas, para que se habilite el ciclo de vida, bueno, todo ese tipo de cosas que obviamente aquí vemos una interfaz bonita, pero detrás pues hay un trabajo que se tiene que hacer, que eso al final en el cierre de la presentación pues seguramente pues os hablaremos de esto precisamente para que pues no todo es lo bonito ni lo rápido, sino que hay un trabajo detrás de asegurarnos que se hace bien, ¿vale? No, no todo es esto. Entonces, vamos a la parte más del enfoque clásico. Y bueno, clásico, está al orden del día, no para nada clásico, clásico porque ya estaba, pero es algo que tenemos y que podemos utilizar, ¿vale? Eh, la- una de las preguntas probablemente es qué pasa con las Canvas y con las Model Driven Apps, qué pasa con esas apps, se van, no se van, no se van a ir, ni mucho menos, ¿vale? Las Canvas Apps tienen ese enfoque de low code, aquí sobre todo si tenemos perfiles low code en la casa, en vuestra empresa, pues pueden seguir trabajando. De hecho, hay una evolución a nivel de IA agéntica para poder generar este tipo de aplicaciones que no es algo que el propio Microsoft se esté quedando de brazos cruzados. De hecho, a nivel comunidad ya han salido ciertas skills, a nivel Microsoft también se están publicando soluciones para poder generar pues aplicaciones desde un punto de vista un agente que me proponga o me haga un borrador de aplicación y que sobre eso luego nosotros continuemos para acelerar. Digamos que ahí es donde está el trabajo en curso, ¿vale? Pero sí que pues tenemos más opciones de las que teníamos antes y al final ahí es donde debemos pues escoger qué es lo que mejor nos encaja en base a nuestro contexto. Sobre todo aquí la parte de Canvas Apps es por la cercanía a nivel de desarrolladores, a nivel de todas las Canvas apps que a lo mejor ya tenemos implementadas en nuestra empresa. No es algo que vaya a desaparecer y sobre todo es algo que se mantiene, ¿vale? Que se mantiene y que alrededor de eso, pues obviamente se va a complementar, pues como todas las aplicaciones dentro del ecosistema de Microsoft con IA, con agentes y con pues esa aceleración. La parte de Model Driven Apps, pues obviamente toda la base de Dynamics 365, Sales, Customer Service, Field Service, son Model Driven Apps.
Es algo que en algún webinar en septiembre que hicimos de los agentes aman a las apps y las apps aman a los agentes, pues precisamente hablábamos de esto. Las Model Driven Apps están más vivas que nunca en el contexto de super apps de supervisión de un trabajo que a lo mejor puede hacer un agente. Incluso hace una semana justo han anunciado que pues dentro de Copilot 365 podemos tener pequeños formularios de model driven de aplicaciones dentro del propio formulario, dentro del propio chat de Copilot 365 para rellenar un dato, para ver un dato y visualizarlo. Y eso no son más que formularios de model driven también adaptados para poder visualizar esa información. Y obviamente, pues todo lo que ya tenemos desarrollado y acelerado en cuanto a conectores, en cuanto a funcionalidad, porque no, entiendo que no en todos los casos hará falta reinventar la rueda y hacer una gráfica totalmente nueva, sino que ya tenemos unos usuarios que están acostumbrados a utilizar un tipo de aplicación y no tiene sentido cambiarles la manera de trabajar, sí a lo mejor el contexto, porque es una nueva aplicación, pero si ya saben cómo funciona una Model Driven App, pues es una gestión del cambio que en parte ya se ha trabajado con otro tipo de soluciones, ¿vale? Y lo mismo con Canvas en cuanto a los tipos de controles y demás, ¿vale? Pero sí que es importante esto porque no deja de ser pues una manera de acelerar. ¿Qué manera extra de acelerar tenemos? Pues tenemos la parte de IA generativa dentro de Model Driven App. Es decir, esto que hemos visto de App Builder y by Power Apps, pues imaginad, ahora mismo dentro de las Model Driven podríamos tener pequeñas visualizaciones a medida de formularios, de diálogos, el típico diálogo de seleccionar unos registros y lanzar un proceso, o una aplicación o un diálogo a medida para poder ver pues, una vista jerárquica de cuentas, o un buscador o algo más, un configurador de producto dentro de CRM. Bueno, todo ese tipo de soluciones que antes se hacían o que antes solo se hacían con Canvas, ahora también podemos utilizar esta parte de generación de código para poder precisamente hacer este tipo de experiencias. Y aquí es donde sí que consideramos que es un factor diferencial con respecto a Canvas, sobre todo por la aceleración y por la experiencia de usuario, porque podemos hacer que sea transparente al usuario y además tenga una visualización a medida, ¿vale? Luego en la parte más de las otras demos veremos que podemos hacer cosas a medida mucho más elaboradas y sofisticadas que lo que, o como mínimo, mucho más rápido de lo que se puede hacer en Canvas, ¿vale? Y aquí es donde mi compañera Sofía os enseña una pequeña demo de Generative Pages. No deja de ser el mismo. Eso es. Pues como bien decimos aquí, ¿vale? Lo que vamos a intentar hacer con las Generative Pages es introducir esa visualización, esa facilidad de, digamos, visual y más light que tenemos en una Canvas App que nos permite adaptar completamente la interfaz a lo que necesitamos, pues nosotros lo que tenemos la opción es de agregar dentro de nuestras aplicaciones, de nuestras Model Drivens, una sección de Generative Page que vendría a ser una custom page, que no es básicamente una página estilo Canvas App, pero embebida dentro de una Model Driven, y en este caso lo que podemos hacer es generarla a través de ese Vibe Coding, ¿de acuerdo? Esto es un pequeño calendario donde yo tengo aquí, puedo jugar, puedo cambiar, puedo decir, oye, cuál es mi prioridad, qué es lo que tiene, puedo decir, pues en vez de Alice, que sea John, puedo cambiarle la fecha, introducirle que la fecha sea el 24, puedo guardarlo, si lo guardo, luego, he cogido el mismo, voy a tener ya todo actualizado, puedo moverme entre distintos calendarios, hacia atrás, hacia adelante, el mes actual, y todo esto lo he generado con apenas unos prompts desde el editor de las páginas con lenguaje natural. No he tenido que ir más allá. Entonces, al final, esto es un poco como intentar embeber ese vibe coding que estábamos viendo en el ejemplo anterior dentro de lo que es una model driven app para poder aprovechar la experiencia de la IA generativa y de los agentes que por detrás están haciendo tu ejecución, pero dentro del contexto de una aplicación, no tanto como una aplicación independiente. No sé si puedes enseñar Aquí, el prompt de arriba directamente, Sofi, para el arriba del inicial, todo. Sí, sí, pues, para que veáis que el no es... inicial ha sido que muy no es- sencillo. Quiero un calendario estilo de Outlook que me muestra las órdenes de los pedidos, ¿vale? Por fecha estimada de entrega, inclúyeme esto, méteme 2 colorines y es que esto ha sido el prompt, no hay más. Y a partir de ahí
pues le he dicho, oye, pues cámbiamela para que vaya más cuadradito porque me lo estaba poniendo en vertical. Ajústame porque en present month me ponía today y no es today porque es el mes actual. Y he metido, méteme datos en el anterior, que se adapte bien el tamaño. Méteme un scroll vertical y horizontal para yo poder moverme, ¿vale? Tanto hacia arriba como hacia los laterales. Y al final es un refinamiento, como decimos, a través de iteraciones muy ligero. Oye, aquí en el formulario me salía, pues ahora mismo tendría que todavía adaptar algunas Este, cosillas, ¿no? sí. Pero no se veía bien, se veía Se quita el fondo blanco, transparentado, etcétera, está claro. eso es. Y puedo Sí, hacer un millón de cositas con iteraciones muy sencillas. Por ejemplo, asegúrate que Edit Purchase Order está dentro del límite, porque esto antes estaba fuera. Y con eso ya me lo corrige. Y tarda 3 segundos en lanzártelo. Luego lo publicas y está automáticamente disponible en tu aplicación. ¿vale? Y esto se Es puede hacer tanto súper fácil. como algo embebido dentro del mapa de navegación de la aplicación, como un pop-up de un botón en el que levantamos un diálogo para escoger, pues, lo que decía, un configurador de producto, para algún tipo de proceso que lancemos, una visualización a medida de jerárquica o de una oportunidad de negocio, de algún dato o de una máquina, por ejemplo, de tener esa información un poquito más gráfica. ¿Vale? Luego veremos un ejemplo de esto. Y sobre todo el único punto, ya antes de saltar a lo siguiente, es que podemos tocar el código. Es decir, que está bien esta parte de prompting, pero que podemos coger ese código y mediante IA generativa con GitHub Copilot podemos mejorarlo y eficientarlo y asegurar la calidad de lo que se ha generado para que, pues, que cumpla esas buenas prácticas. ¿De acuerdo? Entonces esto es algo que se puede editar y publicar y de esa manera pues vamos un poquito más allá que solo puro prompting. ¿Vale? Esto estaba en disponibilidad general en noviembre pasado solo en US y este mes ya se puede utilizar en producción, está disponible, por decirlo de alguna manera, y ya se puede utilizar en producción en todas las soluciones de Europa. ¿De acuerdo? Pues si os parece, pasamos al siguiente punto de código más pro code, menos maker, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? En el que desarrollamos aplicaciones en React, que es todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, pero Eso desde un es. punto de vista más profesionalizado. Correcto. Entonces, todas las opciones que hemos visto hasta este momento, en todas os hemos comentado oye, creemos que esto todavía no son aplicaciones, digamos, enterprise ready que iríamos eh, a nivel aplicación directamente a producción, sino que son más pues para acercamiento a los conceptos que queremos, para definir bien, para ver los alcances y que luego a través de eso podamos definir las necesidades reales. Ahora lo que hacemos es nos vamos a las Code Apps, que básicamente es lo que nos está faltando ahí. ¿Vale? Lo que estamos cambiando aquí es de lo que hemos visto hasta ahora, que sería basado en prompting, es rápido, aplicaciones ligeras, a través de un chat, de una interfaz con un agente, vas a estar definiendo en lenguaje natural lo que tú necesitas. Y ahora nos vamos a ir al otro lado, que sería un full stack asistido por IA generativa. Y esto ya utilizamos más pues, plataformas de desarrollo pro, como es el Visual Studio Code, ¿vale? Generando esas aplicaciones que ya sí son total y completas. Entonces, ¿qué son las Code Apps? Las Code Apps son las aplicaciones React que están construidas, ¿vale? Pues como decimos, en JavaScript, TypeScript, etcétera, que se publican y ejecutan dentro de la Power Platform, como estáis viendo ahora y veremos en breves en la demo, ¿vale? Por tanto, aprovechando la autenticación, los conectores, esa gobernanza, la LM, la seguridad y, por supuesto, el hosting enterprise, ¿vale? Al final, esto que nos proporciona eh, muchísima seguridad y escalabilidad y esos conectores para que nosotros no tengamos que preocuparnos de nada respecto al origen de los datos. Y la parte muy positiva, que ahora veremos en una pequeña comparativa, es no nos tenemos que ocupar del hosting de una aplicación, que sería básicamente una aplicación web. ¿Vale? ¿Cómo lo diferenciaríamos nosotros por aquí de las Canvas? El resumen rápido es que son enfoques complementarios y no excluyentes. ¿Vale? No viene uno a sustituir al anterior, sino que cada uno tiene su foco y su punto de donde se puede aplicar. En este caso, las Canvas están diseñadas
bueno, planteadas para que los desarrollen los makers o los citizen developers con un enfoque low code, de forma que se construyan rápido sin necesidad de tener una mentalidad o de full development, ¿vale? Nos dan alta flexibilidad, aunque luego el testing es un poco más limitado, suele ser manual, etcétera, ¿vale? Y seguimos pudiendo reutilizar componentes y, como dice aquí, la velocidad inicial es muy rápida, ¿vale? Pero luego tenemos limitación en cuanto a funcionalidad y demás. Ahora, dime, llama. Y aquí, sobre todo, lo importante es que la parte de Canvas, que esto, pues, obviamente tendrá su parte más agéntica en la que se desarrollarán esas Canvas o ese borrador de Canvas en base a un prompting o a unas especificaciones. eh, Están cerca de, no solo hay que verlo desde un perfil de constructor, sino un perfil de mantenimiento, es decir, el perfil que puede mantener una Canvas, pues es un citizen developer, es un maker, pero el perfil que mantiene una code app no es ese mismo perfil. Se necesita cierto punto de desarrollo para esas nuevas iteraciones que se hagan sobre la aplicación, pues asegurar que cumplen una calidad y que tienen pues una serie de garantías en cuanto a seguridad y a buenas prácticas. Entonces, son complementarias desde el punto de vista de que si en vuestra casa tenéis desarrolladores low code, pues depende de qué tipo de aplicaciones, pues tiene sentido hacerlas con Canvas. En otro tipo de aplicaciones, pues obviamente CodeApps. En Canvas se pueden desarrollar componentes a medida con ese detalle gráfico que ahora veremos que pudiéramos necesitar, pero al final eso sí que nos limita funcionalmente y el desarrollo es mucho más costoso que hacerlo directamente con CodeApps. Por eso es importante poner en una balanza esos dos puntos de si gráficamente necesito algo elaborado o que tenga o que sea muy a medida, pues nos sale más a cuenta a lo mejor irnos a CodeApps, pero si el proceso es más es más un tema de datos y que lo podemos gestionar o un proceso más guiado, pero que no necesita una visualización gráfica muy elaborada, pues podríamos hacerlo también con Canvas. Tenemos las dos opciones. Y ahora sí que también en la parte de Canvas, de momento, digo de momento porque a nivel de roadmap de producto acabará estando también en Code Apps, es la parte de control del dispositivo, más allá de lo que podemos hacer con JavaScript, que se pueden hacer fotos y demás, eso no hay problema, pero sí que temas como por ejemplo el offline es algo que ahora nos lleva a Canvas antes que a Code Apps, aunque en Code Apps seguramente acabará llegando por roadmap este año, ¿vale? Pero sí que es un poco poner eso encima de la mesa y que las dos pueden convivir perfectamente. Es decir, no, esto no quiere decir que tengamos que tirar todas las canvas que tenemos hechas, ¿vale? Efectivamente. Y nada, por continuar un segundín con lo que sería en este caso el enfoque hacia las code apps, ¿vale? Iría más, como decimos, a un perfil constructor de desarrolladores que utilizarán ya frameworks de React y lo que sería una ingeniería más tradicional, aunque apoyada en la IA, ¿vale? O sea, esto es un full pro code. Tenemos mayor flexibilidad en cuanto a desarrollo, en cuanto a interfaz, en cuanto a conexiones, todo. Y es cierto que el testing aquí sí se puede utilizar testing unitario, se puede añadir mayor funcionalidad, como dice aquí, bueno, está en las pipelines de Sí, despliegue, se pueden incluir pruebas, etcétera, ¿vale? Y de la misma forma que en las Canvas podemos generar componentes y galerías y demás para reutilizar, en las Code Apps también tenemos esos componentes de React que son reutilizables de una app a otra. ¿Vale? El resto, al final, que es, como dice Jauma, una canvas para un enfoque a lo mejor un poquito más ligero, como enfocado a datos y que podamos utilizar desde distintos dispositivos por el momento. En el futuro, por supuesto, veremos. Y una Code App sería más para una experiencia avanzada con mayor complejidad de lógica. si vamos a la siguiente y antes ya vamos a la demo, Ujú. simplemente es esta parte del factor diferencial de una Code App versus otro tipo de soluciones que seguro que conoceréis, de Lovable, Base 44. Hay muchas soluciones que precisamente gestionan este mismo enfoque de vibe coding para usuarios con el mensaje de no hace falta que sepas programar, ¿vale? Todo eso tiene un riesgo, ¿eh? Yo lo dejo, lo dejo que quede dicho, que todo eso tiene un riesgo porque una cosa es la interfaz bonita y otra es lo que hay debajo, ¿no? Pero aquí el factor diferencial de Code Apps y Single Page Applications, que también lo veremos, versus este otro tipo de aplicaciones es que es lo mismo que decíamos antes, la plataforma, el entorno.
El coste de gestión de toda esa plataforma, cada una de esas apps, pues tiene su gestión por detrás de su base de datos, de su mantenimiento, de su hosting, etcétera, ¿vale? En este caso es bajo Power Platform con todo lo que ya conocemos y que está más que trabajado en las soluciones que ya hemos comentado antes del enfoque más clásico. Entonces, todo eso se plantea como una Code App es una Power App más que está dentro del ciclo de vida de aplicaciones, que tiene su modelo de seguridad, que tiene su manera de compartir las apps y eso pues es un factor diferencial con respecto a otro tipo de soluciones. Si te parece, Sofía, por tiempo, vamos ya a la parte de Por demo. supuesto. Sí. Bueno, pues en este caso, lo que hemos desarrollado ha sido una pequeña aplicación que nos ayuda a través de distintos planos de electrodomésticos o similares, ¿vale? A identificar distintas piezas. Dentro de las piezas entender el plano de montaje. Cada pieza puede tener su propia documentación, sabemos dónde está ubicada. Podemos ir modificando. En el caso de, imaginaos que hay un tornillo que se deja de fabricar y tenemos que generar modificación en la documentación. Pues aquí es tan sencillo como que tenemos nuestros planos con los distintos puntos, ¿vale? Yo puedo ir buscando distintas piezas que me puedan hacer falta de cara a una sustitución de un material, ¿de acuerdo? Y luego puedo añadir o modificar toda esta estructura. Entonces, en este caso, ¿vale? Pues estoy jugando con el enchufe de 50 vatios. Si yo quisiera añadir aquí un vínculo para un documento, podría añadir, por ejemplo, la instrucción de montaje, la ficha técnica, etcétera. Se quedaría registrado y luego cualquier usuario de esta aplicación podría acceder a la documentación de cada una de las partes para luego pues, poder reutilizarlo, etcétera. Lo podemos dejar en un repositorio común, ¿no? Podemos guardar cambios, podemos añadir marcas. Si yo quisiera, bueno, jugar con, solo quiero ver el mapa, a ver qué tiene, y ya veo las piezas, todo es editable y esto se ha conseguido en apenas unas pocas horas de desarrollo. Esto es impensable si nos vamos unos pasitos hacia atrás y quitamos este enfoque de la IA generativa apoyándonos en las aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos un potencial enorme y esta parte sí está en General Availability. Esto sí se puede construir y está soportado por Microsoft con todo el proceso tanto de seguridad y gobernanza como ALM para poder integrarlo en despliegues. Todo lo que estamos comentando de la seguridad y de la potencia que nos da la plataforma de Power Platform lo tenemos disponible y en la palma de nuestra mano ya. Esto, Sofía, es un caso real, ¿de acuerdo? Uh -huh. O sea, una necesidad real, precisamente de un portal en el que pues subcontratas gestiona la información o técnicos internos pueden gestionar la información de servicio de ciertos planos y acceder a documentación de a lo mejor una pieza y ir navegando y luego tener también la necesidad de poder pues complementar o añadir esa capa de datos sobre un documento para poder pues hacerlo navegable y hacerlo accesible. Esto es algo que ahora es esto, luego puede ser un despiece de cualquier otro punto, pero sobre todo el factor diferencial, por ejemplo, con respecto a Canvas, es que es algo interactivo, es algo que va mucho más allá de una visualización plana, sino tener pues un editor, por un lado, desde un punto de vista de una persona que se dedica a trabajar esos planos para que luego pues ciertos técnicos puedan acceder a ellos, puedan consumir esa información como un apoyo para solventar una incidencia, arreglar un dispositivo, etcétera, ¿vale? Y esto es algo que lo podemos hacer tanto desde un punto de vista interno como externo, ¿vale? Y aquí salto yo a la otra parte de demo. Code Apps es la parte más de Power App, es decir, son aplicaciones con las que estamos accediendo a información de negocio dentro de la empresa, ¿vale? Pero está el mismo enfoque de Code Apps gráfico a nivel de web, ¿vale? En este caso no está tan enfocado a temas de movilidad, la idea es que no nos deja el offline porque no deja de ser un portal web, ¿vale? Pero aprovechamos todo el trabajo que se ha hecho en Power Platform con Power Pages a nivel seguridad, que seguro que muchos de vosotros conoceréis, para exportar información externa de nuestros procesos para complementar pues entradas de documentación, entradas de datos, validaciones,
exponer información que nosotros consideremos, aprovechar Power Pages para exponer esa información como un marco de extensión de vuestro RP, de vuestro CRM, de vuestra aplicación que tenéis en on-prem, ¿vale? Para poder exponer esa información. ¿Dónde está el valor? Pues lo mismo que hemos hablado de CodeApps, esto mismo que hemos visto de CodeApps que ha compartido Sofía, lo podríamos tener como una página, con su seguridad, con su gobernanza, con su ciclo de vida, ¿vale? Y aquí pues, lo que quiero enseñaros simplemente es un ejercicio, ¿vale? Desde un punto de vista gráfico de una aplicación, en este caso un portal, para que transportistas puedan escoger el muelle de una serie de cargas que el cliente, esto es un caso real también, que no está implementado, pero es un caso real que nos han planteado, en el que queremos pues, que los transportistas se conecten con su usuario y su seguridad y solo vean sus datos, obviamente, del módulo de transportes de Fanou y que puedan pues, clicar o escoger pues, el muelle de carga o descarga en función de lo que sea, ¿vale? Para reservar ese hueco o generar esa cita dentro del módulo de transporte para pues, llevar a cabo pues, ese proceso. Incluso aquí pues, podríamos hacer que aportaran valor diciendo que pues, no, lo quiero mover o quiero alargarlo o acortarlo porque hay cargas que yo creo que vamos a necesitar más tiempo del que me estáis diciendo. ¿Vale? Esta parte de aquí no deja de ser un marco de extensión con una gráfica pues, mucho más interesante, ¿vale? Y a medida del proceso. Y además, pues puedo habilitar otro tipo de canales, como por ejemplo, acceder a la información del albarán o de ciertos detalles o de cierta información, que justo esto es otro de los problemas que tiene el cliente que nos ha planteado este problema. O incluso directamente generar una incidencia por el motivo que sea y que eso navegue hacia el RP para que se gestione o al CRM o a la solución que consideremos. Al final, ¿qué estamos haciendo? Generando un front a medida, en específico, en este caso con Power Pages, con el sabor para que externos puedan acceder a esa información y puedan consultarla y puedan explotarla, con un front, con una parte gráfica mucho más elaborada, ¿vale? Igual que, por ejemplo, pues este escenario de planificación, muchos de vosotros se os levantará la ceja pensando, pues mira, esto es un tema de proyectos, pues también se podría gestionar de esta manera, ¿vale? Con esto, ¿qué queremos haceros ver? Pues que al final, pues no deja de ser una manera más de desarrollar aplicaciones. ¿Podemos seguir teniendo proyectos de Power Pages con el enfoque clásico? Por supuesto, no hay ningún tipo de problema, pero es otra manera más de poder desarrollar aplicaciones, ¿vale? Y esto sí que supone un diferencial, sobre todo por la parte gráfica, para poder hacerlo. Con esto, pues lo de siempre, ¿cuál escojo? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Creo que ya nos quedamos sin tiempo y no quiero quitar tiempo a las preguntas. ¿Cuándo escojo una, cuándo escojo otra? Pues nada, son pequeños tips y esto sin problema, después de esta sesión, podéis escribirnos para tratar los casos concretos, pero si es un proceso departamental sencillo, que no tiene integración con otros sistemas, pues un App Builder o un Canvas, sobre todo por un tema de licenciamiento. Si tenéis Copilot 365 App Builder, si no tenéis Copilot 365, pues podéis usar Canvas, que con SharePoint pues no implica licenciamiento adicional y podéis pues habilitar ese proceso o esa aplicación de apoyo a ese proceso. Si es algo más sofisticado, los volúmenes de datos suben, es algo mucho más elaborado y está sobre todo orientado a datos, alta, baja modificación, pues una aplicación basada en modelos o model driven es más que suficiente. Aquí sí que ya entramos en el licenciamiento de Power Apps necesario porque utiliza Dataverse y es premium. En el momento en que necesitamos una visualización avanzada dentro de la model driven, pues tenemos esta parte de Generative Pages para hacer lo que hemos dicho, esa visualización más a medida, más en específico. Y eso está dentro del licenciamiento que tuviéramos de Model Driven, si es Power Apps per App o Power Apps Premium. Luego, si vamos un poquito más allá, aquí es donde nos vamos a la parte de Code Apps, pues para lo que decíamos, una visualización mucho más elaborada, mucho más a medida, lo que hemos visto de los planos, apps de supervisión en la que la visualización tiene que ser mucho más complementada que simplemente pues, un formulario. Ahí nos va a dar mucha más flexibilidad trabajar con Code Apps.
Y obviamente el mismo enfoque de Code Apps, ¿vale? Porque esto que os he enseñado del portal de transportistas o la aplicación que ha mostrado Sofía, también la podemos exponer como un portal, ¿vale? Entonces ahí es donde también sirve para internos, incluso no solo clientes, partners, subcontratas, colaboradores, al final externos, pero también internos. También se puede utilizar ese enfoque para portales internos. Eh, en donde tenemos esa interfaz mucho más a medida, mucho más adaptada, ¿vale? ¿Y ahora qué? Bueno, lo dicho, esta parte de vibe coding está muy bien, ¿vale? Pero el objetivo de esto es acelerar en la gestión de la expectativa, en poder adelantarnos a lo que pues, nuestro cliente final, que en vuestro caso puede ser vuestro usuario de negocio o puede ser un cliente, que gestionemos esa expectativa de manera clara con algo tangible, algo que se ve, algo que se visualiza. Hasta ahora podíamos hacer eh, eh, maquetas, mockups, pantallas. Ahora hemos llegado al punto en que podemos hacer esa parte de interfaz sin hacer la parte que hay por debajo para gestionar primero la expectativa desde un punto de vista de usuario, desde un punto de vista de uso de la aplicación y luego aquí la hora de la verdad o el momento de la verdad es que no todo es tan bonito. Esa parte que viene detrás se tiene que trabajar. Hay un concepto de hardening, que seguro que igual que Warrail lo vais a oír mucho, que se tiene que trabajar desde un punto de vista de seguridad, desde un punto de vista de gestión, de que todos los casos de uso estén contemplados y el proceso no solo es un prompting y ya está, ¿vale? De hecho, el enfoque no es realmente hacer prompting, es el hecho de especificar muy bien todos esos casos de uso, todas esas condiciones de éxito para que la IA que nos ayuda a hacer ese primer borrador lo haga de la manera más certera posible. Y luego nuestro valor añadido, en este caso como partner, es rematar ese trabajo desde un punto de vista gráfico y desde un punto de vista técnico de lo que hay por debajo, de que se asegura el acceso a los diferentes interfaces, de que nos exponga información sensible, todos esos criterios y todo ese buenas prácticas es donde de verdad está el trabajo. Pero sí que es verdad que el vibe coding nos ayuda a gestionar esa expectativa versus realidad, a acelerar, a reducir incertidumbre, porque al final lo que ve el usuario final es la capa de la aplicación, ¿vale? Luego detrás, obviamente, aceleramos con todo lo que ya, todo el trabajo que tenemos hecho en Power Platform, ¿vale? Es decir, a nivel de modelado de datos, a nivel de ciclo de vida de solución, es donde también tenemos un factor diferencial con respecto a otras soluciones del mercado de vibe coding puro, ¿de acuerdo? Y ahí es donde está precisamente el enfoque y la apuesta de Microsoft a nivel de invertir en todo este tipo de soluciones. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Pues hablemos. Y aquí sí que en función del enfoque, pues hay un marco más colaborativo, hay un marco más de esfuerzo diferencial en función de la necesidad, ¿vale? Más desde un punto de vista de apoyo o desde un punto de vista de un proyecto en el que se gestiona pues de la misma manera, pero dándole más importancia a esa parte de consultoría, a esa parte de casos de uso, de definición de cómo se tiene que comportar la aplicación antes de entrar a desarrollarla, ¿vale? Y eso es lo que al final hace que estos proyectos pues aceleren muchísimo más, ¿de acuerdo? Con esto ya nos vamos casi de tiempo. Preguntas. Vamos a revisar las preguntas. Muy bien. Vale, sí. Había dicho que lo diría durante la sesión, pero lo digo. Licenciamiento. ¿Qué licenciamiento tienen las diferentes soluciones? Code Apps, ¿qué licenciamiento necesita? Vale, pues justo Code Apps necesita licenciamiento de Power Apps Premium, ¿vale? Que es el licenciamiento de apps ilimitadas, ¿de acuerdo? Que son 18,70 euros al mes por usuario. Aquí el punto está en que al final, pues, si solo tienes una app, pues a lo mejor pues, se nota más esa inversión a nivel licenciamiento, pero en el momento en que tienes más apps, pues es algo que se puede pues, amortizar mucho más porque al final solo pagas una licencia y tienes apps y portales ilimitados. La parte interesante también es la parte de Power Pages, esta parte que he enseñado del portal de transportistas, que precisamente es licenciamiento de Power Pages, de tal manera que es el licenciamiento que va más en función de los accesos que se hagan a la aplicación
que el licenciamiento el nominal de cada usuario. Entonces ahí esos escenarios yo creo que pueden ser muy interesantes. Otra pregunta, te la dejo a ti, Sofi. ¿Las Code Apps funcionan en la Power App para el móvil? Bueno, al final lo que vamos a tener siempre es la capacidad online, ¿vale? De esas aplicaciones, lo que no tenemos todavía es el offline. El mobile está en roadmap de aquí a junio, si no me equivoco, Ok, ¿vale? es algo que dentro de poco lo Es tendremos. decir, Ok, lo tendremos próximamente, simplemente que no está en este momento, pero sí está a corto plazo. Lo que ya no tendríamos sería esa capacidad de aplicación móvil offline todavía con fecha de entrega por parte del equipo vale. de producto de Pero, por Microsoft. ejemplo, podríamos tener una tablet, ¿no? Y aún así podríamos tener una tablet con lo que has enseñado de los planos Eso es, en accediendo desde versión web, Internet a la ¿no? aplicación. Vale, Eso en es, la versión web. versión web sí estaría, lo que no tendríamos sería a nivel aplicación. De momento, que comentábamos que en Eso junio es, seguramente estaría disponible. Muy bien. eso es. Y la parte, me preguntan también, el offline de Code Apps, pues ya lo han respondido. En SPA no Justo. hay offline, porque al final no deja de ser una página web, ¿vale? En el que mostramos esa parte. Y nada, hay preguntas de las Canvas, no desaparecen. Al final, lo que comentábamos, tienen que ser es ponerlo encima de la mesa, ver en función del equipo que tengamos y del mantenimiento que le podamos dar, pues el enfoque que más se adapte a nuestra necesidad. Y, y nada, ya nos vamos de tiempo, no os preocupéis, que quedan bastantes más preguntas, pero lo contestaremos vía correo electrónico. Nada, dejamos aquí los siguientes webinars que tendremos. El siguiente es el 14 de abril sobre agentes de la parte de Customer Engagement, de Dynamics, de la parte más de CRM. Y luego seguiremos con el ciclo de seguridad y de ciberseguridad y de Purview. Nada, os dejamos aquí nuestro contacto. Muchas gracias por vuestro tiempo. Esperamos que os haya parecido interesante y cualquier punto, pues quedamos aquí a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.